La muñeca está ahí, en medio del suelo grisáceo del parque de atracciones, como si alguien la hubiera dejado caer en un instante de descuido, pero nadie se atreve a recogerla. Su pequeño vestido azul claro está manchado en los bordes, con el polvo y la humedad de un día que había comenzado soleado, y ahora se apaga bajo un cielo cubierto. A su lado, un zapato diminuto, de charol blanco, yace de costado, con la hebilla abierta, como si una mano muy pequeña hubiera forcejeado para mantenerlo puesto y lo hubiera perdido en la confusión. El resto del parque parece detenido en un silencio extraño, un silencio que pesa, que aprieta el pecho de quienes lo escuchan. Las luces de las atracciones siguen encendidas, pero el bullicio habitual, la música alegre del carrusel y las risas de los niños se han apagado de golpe, reemplazadas por murmullos bajos y pasos apresurados sobre el pavimento. A unos metros, una mujer de cabello castaño recogido en un moño deshecho se arrodilla en el suelo. Sus manos tiemblan cuando toca la muñeca. La acerca a su pecho y la aprieta fuerte, como si en ese pedazo de tela pudiera absorber el calor de la niña que la había sostenido minutos antes. Los ojos de la mujer, enrojecidos, se pierden en la multitud dispersa frente a ella, buscando un rastro imposible, una silueta pequeña vestida con un vestido amarillo, los mismos zapatos de charol que ahora reposan en el suelo. Alguien le toca el hombro, un hombre que parece querer hablar pero se queda callado. No, hay palabras para ese instante. Solo la respiración entrecortada de una madre que acaba de sentir cómo el mundo se le escapa de las manos. El reloj del parque marca las 18:47 de la tarde del 12 de junio de 1987. Es un pequeño parque de atracciones en la costa de Cádiz, un lugar familiar donde cada verano decenas de familias pasean, compran algodón de azúcar y dejan que los niños corran libres entre los juegos mecánicos. Nadie pensó que ese día terminaría así. Minutos antes, la niña había estado comiendo un helado de vainilla, sus dedos pegajosos y la sonrisa abierta mientras señalaba el carrusel. Había música de feria, olor a maíz tostado y a mar lejano. Luego, un momento de distracción, una vuelta para pagar en el puesto, un parpadeo, y la niña ya no estaba. Al principio fue un llamado leve, una mirada rápida a los alrededores. Después, la voz quebrada de la madre gritando su nombre, el miedo creciendo como una sombra espesa mientras los segundos se hacían eternos. El parque entero parece cambiar de piel en cuestión de minutos. Los altavoces dejan de sonar. Algunos visitantes se acercan a ayudar, otros se alejan arrastrando a sus propios hijos con una urgencia instintiva. La policía llega poco después. Dos agentes jóvenes que intentan calmar a los padres mientras organizan una búsqueda improvisada. Se revisan baños, tiendas, pasillos entre atracciones. Un altavoz llama el nombre de la niña varias veces, pero la respuesta es un silencio que duele más que cualquier grito. Nadie la ha visto salir del parque. Nadie la vio llorar, nadie vio nada. Como si la tierra la hubiera tragado sin dejar más rastro que un zapato y una muñeca sucia en el suelo. Las horas pasan lentas, pesadas. El sol se pone y las luces de las atracciones parpadean inútiles, iluminando un escenario desolador. Algunos niños preguntan por qué la música no vuelve a sonar. La madre, sentada en un banco de madera, ya no llora. Se queda inmóvil, con los ojos abiertos y la muñeca apretada contra el pecho, mientras su esposo habla con los agentes una y otra vez, repitiendo los mismos detalles sin que eso acerque un milímetro a su hija. El viento que viene del mar es frío para ser junio, trae olor a sal y a tormenta lejana. Los globos de colores en los puestos se mueven con violencia, y el algodón de azúcar olvidado en una mesa se endurece bajo la brisa. Todo parece suspendido, como si el mundo se hubiera roto en ese preciso lugar. Ese día, nadie volvió a entrar al carrusel. Los caballos de 1960 madera, con sus ojos pintados y las riendas doradas, quedaron inmóviles bajo las luces, mientras la música del organillo se apagaba definitivamente. Los agentes acordonaron la zona al caer la noche. Los altavoces repitieron un último llamado que se perdió en el viento y el parque fue cerrando poco a poco, hasta dejar solo a esa madre con la muñeca en brazos, negándose a irse, con la mirada fija en la puerta de salida,
esperando ver entrar a su hija como si todo hubiera sido un malentendido. No, fue así. Esa noche la familia volvió a casa con un vacío imposible de explicar, con un zapato perdido y una muñeca como únicos testigos de lo ocurrido. A partir de ese día, el 12 de junio dejó de ser una fecha cualquiera y se convirtió en una herida abierta, un punto de partida para una búsqueda que se extendería durante décadas, atravesando el silencio, la desesperanza y los años en los que nadie parecía tener respuestas. Si te interesa esta historia, suscríbete, deja tu like y comenta desde ¿qué ciudad nos estás viendo? La noche cayó sobre Cádiz como una manta pesada, y el parque de atracciones, que horas antes estaba lleno de risas y música, se había convertido en un escenario inquietante, iluminado solo por luces intermitentes y los destellos azules de los coches de policía. María, la madre, permanecía sentada en el mismo banco desde hacía horas, sin dejar de apretar la muñeca contra su pecho, como si ese trozo de tela pudiera devolverle el calor de su hija. A su lado, Javier, el padre, hablaba con los agentes repitiendo por enésima vez lo mismo. Solo me giré un segundo nada más. Pero ese segundo se había convertido en un abismo imposible de cerrar. Mientras la policía empezaba a tomar declaraciones de los pocos testigos que quedaban, un silencio extraño cubría el lugar. Algunos vecinos que se habían enterado de la desaparición se acercaron a ofrecer ayuda, linternas, palabras de consuelo que nunca son suficientes. En la arena del suelo, cerca del puesto, de algodones, aún se veía la marca de unos pies pequeños, medio borrada por las pisadas de los agentes. María la miraba fijamente, como si creyera que, siguiendo esas huellas, podría encontrar a su niña. Nadie sabía nada, nadie había visto nada claro. Era como si el parque se hubiera tragado a la pequeña en un parpadeo. Querido espectador, mientras escuchas esto, imagina por un instante estar en ese lugar. La música de feria apagada, el olor del mar mezclado con el miedo, la sensación de que algo irreal acaba de suceder y nadie puede explicarlo. ¿Alguna vez estuviste en un sitio público y perdiste de vista a alguien que amas, aunque fuera solo unos segundos? Esa angustia en el estómago, ese frío en la espalda, es lo que esta madre siente multiplicado por 1000. Si estás viendo este video, cuéntame en los comentarios desde qué ciudad nos acompañas esta noche. Historias como esta cruzan fronteras, pero cada palabra que dejas en el chat ayuda a mantener viva la memoria de quienes nunca regresaron a casa. Las horas siguientes fueron un torbellino confuso. La policía revisó cada rincón del parque, los baños, los almacenes, incluso los vagones viejos de la montaña rusa que estaba fuera de servicio. Se escuchaban los perros de búsqueda ladrar a lo lejos y los altavoces repetían el nombre de la niña cada 20 minutos, con una voz femenina que intentaba sonar calmada, pero que parecía quebrarse al final de cada frase. El viento soplaba más fuerte a medida que avanzaba la noche. Las banderas de colores chocaban contra los mástiles con un golpeteo sordo, y María seguía sin moverse, con el rostro empapado de lágrimas secas, mirando la entrada principal, con la absurda esperanza de verla aparecer de la mano de algún desconocido amable. Pasada la medianoche, los agentes llevaron a la familia a la comisaría para tomar declaración formal. Las calles de Cádiz, que normalmente huelen a sal y a pan recién hecho a esas horas, esa noche parecían vacías, desiertas, cubiertas por una neblina baja que hacía todo más irreal. En la sala de interrogatorios, una mesa metálica, una grabadora y 2 sillas eran el escenario en el que Javier y María intentaban ordenar los recuerdos. La niña había comido un helado de vainilla, llevaba un vestido amarillo con flores, tenía una trenza deshecha y los zapatos de charol blanco, esos que uno de los agentes llevaba ahora en una bolsa transparente. Los detalles parecían cuchillas. Cada palabra era un recordatorio de lo que ya no estaba. Al amanecer, la noticia se había esparcido por toda la ciudad. Los periódicos locales titularon «Niña de 6 años desaparece en parque de atracciones». La foto que usaron era una de las pocas que María había entregado. La niña sonriendo frente al mar, con una pala roja en la mano y un sombrero de paja ladeado. Esa imagen inundó cada esquina de Cádiz, y pronto empezaron a llegar testimonios,
pero todos contradictorios. Algunos aseguraban haberla visto cerca de la salida. Otros decían que jugaba sola cerca del carrusel. Una mujer afirmó que una pareja se la había llevado de la mano, pero no pudo describir sus rostros. Cada pista era un hilo que se rompía en el aire. Tú que estás mirando este video, dime, ¿alguna vez has visto un cartel de una persona desaparecida y te has preguntado qué pasó después? ¿Quién la buscó? ¿Quién la esperó? En 1987 no existían las redes sociales, no había cámaras de seguridad en cada esquina, solo la palabra de los testigos y la esperanza que se aferraba a la familia. A veces me pregunto cuántas de estas historias se habrían resuelto si hubieran ocurrido hoy, en una época donde nada parece escapar de un teléfono con cámara. ¿Y tú? ¿Crees que una desaparición como esta sería posible en tu ciudad ahora? Déjamelo saber en los comentarios, quiero leer tu opinión. Los días siguientes fueron una mezcla de miedo, confusión y una sensación extraña de incredulidad. María no dejaba de ir al parque cada tarde, incluso cuando la policía ya había levantado las cintas de seguridad. Se sentaba en el mismo banco, con la muñeca en el regazo, mirando el carrusel vacío, como si el tiempo pudiera retroceder si ella esperaba lo suficiente. Javier recorría calles y barrios preguntando a cualquiera que pareciera haber estado allí ese día, pegando carteles, ofreciendo recompensas. Las autoridades seguían investigando, pero la falta de pruebas era un muro que se alzaba más alto a cada hora que pasaba. Y en medio de todo eso, la ciudad entera empezaba a sentir un escalofrío. Si una niña podía desaparecer así, sin un grito, sin un testigo claro, cualquiera podía ser el siguiente. El tercer día después de la desaparición, amaneció con un cielo grisáceo sobre Cádiz, como si incluso el sol se negara a salir en una ciudad atrapada en la incertidumbre. La bruma del mar cubría las calles y se adhería a la piel como un sudor frío. María llegó al parque de atracciones cuando aún no habían retirado del todo las cintas policiales. Caminó despacio, arrastrando los pies sobre la gravilla húmeda, con la misma ropa que había usado el día anterior, arrugada con manchas de lágrimas secas. En sus manos sostenía la muñeca que su hija había dejado caer aquel día, con el vestido de tela ya sucio y una pierna rota. Se sentó en el banco donde había estado junto a ella minutos antes de perderla de vista. Era un gesto que parecía inútil, pero que para ella lo era todo. Volver a ese mismo punto, respirar el mismo aire, mirar hacia la entrada esperando que, milagrosamente, la niña corriera hacia ella como si nada hubiera pasado. La policía seguía peinando la zona. Se escuchaban ladridos de perros rastreadores a lo lejos, el sonido metálico de las rejas del parque cuando los agentes las abrían para buscar en rincones oscuros. La feria cerrada parecía un lugar fantasmal, los carritos de algodón de azúcar abandonados, papeles arrugados en el suelo, las luces apagadas del carrusel, un globo rojo enredado en la rama de un árbol. Todo daba la sensación de que la alegría había sido arrancada del lugar y reemplazada por un silencio espeso, casi insoportable. Javier iba de un lado a otro hablando con los agentes, repitiendo los mismos datos, las mismas horas, hasta que las palabras parecían perder sentido. Cada minuto que pasaba sin noticias era un golpe en el estómago. Querido espectador, mientras escuchas esto, imagina el peso de esa espera. Un parque que debería ser un lugar de risas convertido en un escenario de angustia. Una madre que ya no siente el paso del tiempo, solo un agujero en el pecho que no se cierra. ¿Alguna vez has estado en un lugar público y por un instante perdiste de vista a alguien que amas? Ese segundo en el que el corazón se detiene, la garganta se cierra y el mundo entero parece girar más lento. Ahora imagina que ese segundo no termina nunca. Si esta historia te llega al corazón, déjame tu comentario contándome desde qué ciudad nos estás viendo esta noche. Tus palabras pueden ser una forma de acompañar a quienes aún esperan respuestas. Los días pasaban y las pistas se volvían cada vez más confusas. Un vendedor del parque decía haber visto a la niña sola, cerca del carrusel, minutos antes de que desapareciera. Otro aseguraba que un hombre alto la tomó de la mano y la llevó hacia la salida. Una mujer juró haber visto a una pareja marcharse con una niña en brazos, pero cuando describió los rostros no coincidían con nadie.
Ninguna versión concordaba. Era como si la niña se hubiera disuelto en el aire, dejando solo contradicciones y un eco de pasos pequeños que nadie más escuchaba. La prensa llenaba los titulares con hipótesis, algunas crueles, otras absurdas, pero ninguna cierta. Cada tarde, María realizaba un pequeño ritual. Colocaba una flor blanca en la verja del parque, justo al lado del puesto de algodones donde había visto por última vez a su hija. Al principio, nadie entendía ese gesto, pero con el tiempo los vecinos comenzaron a dejar también pequeñas ofrendas. Un globo, un caramelo, un dibujo infantil. El lugar se llenó de silencios compartidos, como si toda la ciudad quisiera decirle a la niña, «No te hemos olvidado». A veces el viento arrastraba las flores, otras la lluvia borraba los colores, pero al día siguiente, una nueva flor blanca volvía a aparecer en la reja, puesta por las manos temblorosas de María. Querido espectador, dime, ¿qué harías en el lugar de esta madre? ¿Volverías cada día al mismo sitio, esperando un milagro? ¿O intentarías alejarte para no romperte un poco más por dentro? Hay preguntas que no tienen respuesta, solo emociones que no caben en palabras. Si alguna vez viviste algo similar, si alguna vez tuviste que esperar una noticia que nunca llegaba, compártelo en los comentarios. Quiero leerte. Quiero saber que no estamos solos recordando a esta niña. La policía intentó reconstruir los últimos minutos antes de la desaparición. Revisaron los baños, los almacenes, los vagones oxidados de la montaña rusa cerrada por mantenimiento. Nada. Trajeron perros especializados desde Sevilla, drones rudimentarios de la época, fotografías aéreas. Cada noche se instalaban controles en las salidas de la ciudad, revisaban coches, preguntaban en estaciones de tren. Y aún así, al final del día, lo único que regresaba a casa con María y Javier era el mismo vacío, el mismo silencio que parecía gritar más fuerte que cualquier sonido. En la casa familiar, la habitación de la niña se convirtió en un altar de espera. La cama seguía tendida con las sábanas de princesas, los zapatos blancos de charol permanecían junto a la puerta. La taza con su nombre en la cocina no se volvió a usar. Cada objeto era un testimonio mudo, una línea del tiempo detenida en 1987. Javier pasaba las noches pegando carteles en farolas y paredes, llamando a números desconocidos que ofrecían pistas falsas a cambio de dinero. Cada golpe de teléfono levantaba una chispa de esperanza que se apagaba con la misma rapidez. El tercer día terminó como los anteriores, sin noticias, sin explicaciones, solo con la certeza amarga de que algo imposible había ocurrido y nadie sabía cómo deshacerlo. María se quedó despierta hasta el amanecer, mirando por la ventana, con la muñeca rota en las manos y la flor blanca ya marchita en el alféizar, como un símbolo de la espera infinita que acababa de comenzar. El tiempo es un animal extraño cuando se mide en ausencia. Para María y Javier, los días después de aquel 14 de junio de 1987 dejaron de tener fronteras claras. El sol salía y se ponía. Las estaciones cambiaban, pero dentro de la casa el reloj parecía haberse detenido en la misma hora en que la voz de su hija se apagó entre el bullicio del parque. Los periódicos se acumularon en la mesa del comedor, todos con el mismo titular: Niña de 7 años desaparece en parque de atracciones sin rastro alguno. Cada nuevo ejemplar era una herida fresca, un recordatorio cruel de que el mundo seguía adelante mientras ellos quedaban atrapados en ese vacío. Las primeras semanas fueron un desfile de interrogatorios, de caras desconocidas entrando y saliendo de la casa, de llamadas telefónicas que llegaban a cualquier hora de la noche. Algunos decían haber visto a la niña en la carretera, otros aseguraban haberla visto en un pueblo cercano, en una gasolinera, en un tren. La policía seguía cada pista con la urgencia de un incendio, pero todas se desvanecían en cuestión de horas. Las contradicciones se apilaban como ladrillos de un muro invisible que no dejaba avanzar la investigación. Había testigos que describían a un hombre con sombrero llevando de la mano a una niña rubia. Otros juraban que la niña iba sola, desorientada, cerca del carrusel. Ninguna descripción coincidía, ninguna pista llevaba a un nombre, a una dirección, a algo tangible. Querido espectador, mientras escuchas esto, quiero que te imagines la escena.
Una madre sosteniendo un teléfono fijo con el cable enrollado en sus dedos, esperando escuchar la voz de su hija al otro lado, y en 1900 cambio, solo oyendo silencio o respiraciones extrañas. ¿Alguna vez has esperado una llamada que podía cambiar tu vida entera? Dime en los comentarios, ¿desde qué ciudad nos estás viendo hoy? Y si alguna vez sentiste que el tiempo se detuvo mientras esperabas una noticia que nunca llegó. Tus palabras pueden ser una forma de acompañar a quienes viven esa misma espera interminable. Con el paso de los meses, la casa comenzó a llenarse de objetos que no servían para nada, pero que nadie se atrevía a tirar. Decenas de recortes de periódicos, libretas con números de teléfono, mapas marcados con puntos rojos donde supuestamente habían visto a la niña. Sobre la mesilla de noche de María había una vela blanca siempre encendida, una luz pequeña que nunca se apagaba, como si al mantenerla viva pudiera guiar a su hija de regreso. Javier se pasaba las noches conduciendo por carreteras secundarias, pegando carteles en farolas, ofreciendo recompensas que apenas podían pagar. A veces volvía al amanecer con las manos manchadas de pegamento y el rostro cubierto de polvo, pero sin una sola respuesta. El primer año llegó la carta. Un sobre sin remitente apareció bajo la puerta, con un papel arrugado y apenas una línea escrita. Ella está viva, pero lejos. No había huellas, ni pistas, ni explicación. La policía analizó el papel, la tinta, cada centímetro, sin resultado. 3 meses después llegó otra carta, con caligrafía diferente, prometiendo información a cambio de dinero. Era una estafa, un golpe más a la esperanza ya quebrada. Pero María las guardaba todas, incluso las falsas, en una caja de madera sobre la cómoda del cuarto de su hija. Era lo único nuevo que entraba en esa habitación congelada en el tiempo, donde el polvo se acumulaba en los cuentos infantiles y los zapatos de charol esperaban unos pies que nunca volvieron a calzarlos. El vecindario también se transformó. Durante los primeros meses, todos ayudaban, pegaban carteles, organizaban búsquedas, encendían velas. Pero, con los años, la rutina volvió a tragarse la tragedia. La gente bajaba la mirada cuando pasaba por la casa de los padres, sin saber qué decir. El silencio se hizo costumbre, tanto en la calle como dentro de la propia casa. María dejó de hablar en voz alta. Parecía que hasta las palabras podían romper lo poco que quedaba de su hija en el aire. Solo se escuchaba el reloj de pared, el crujido de las maderas viejas y, a veces, el sollozo ahogado de una madre detrás de una puerta cerrada. Querido espectador, dime algo. Si te aferrarías a cada posible pista aunque doliera, o si preferirías dejar ir para no sufrir más. No hay respuesta correcta, solo caminos llenos de sombras. Quiero que me lo cuentes, quiero leer tu opinión en los comentarios. A veces compartir un pensamiento es la única forma de no sentir que el silencio nos traga por dentro. Pasaron 5 años, luego 10. El parque de atracciones cerró y fue demolido. En su lugar construyeron un centro comercial, y en cada visita a la ciudad, María pasaba frente a ese lugar y sentía un escalofrío, como si los cimientos guardaran un secreto que nadie quiso escuchar. En la verja del parque, hasta el último día antes del derribo, seguían apareciendo flores blancas. Era un ritual al que María nunca faltaba. Incluso cuando la lluvia se llevaba los pétalos o el viento arrancaba las cintas, ella volvía, clavaba una nueva flor y se quedaba allí en silencio, mirando el horizonte, esperando un milagro. Las investigaciones se reabrían de tanto en tanto, con nuevas tecnologías, nuevas promesas, pero siempre acababan igual, con un expediente grueso y sin respuestas. Los años convirtieron la historia en leyenda urbana, pero para los padres nunca dejó de ser una herida abierta. Su vida se redujo a sobrevivir un día más sin su hija, a mantener encendida la vela, a mantener intacta una habitación que ya olía a pasado y polvo. El silencio se convirtió en un tercer habitante de la casa, un espectro que les seguía a cada paso. Cuando hablaban de su hija, lo hacían en susurros como si temieran romper algo sagrado. Cuando la televisión mostraba noticias de otros desaparecidos, bajaban el volumen, pero no cambiaban el canal. Era una forma de decirse a sí mismos que aún había una posibilidad
de volver a escuchar el nombre de su niña entre esas historias. La última línea del diario que María empezó a escribir en 1988 decía: «Si algún día vuelves, quiero que sepas que nunca dejamos de buscarte. Cada flor, cada cartel, cada lágrima, fue un hilo para traerte a casa». Nadie respondió a esas páginas, solo el silencio. Un silencio tan pesado que parecía llenar cada rincón de aquella casa que había dejado de ser hogar para convertirse en un santuario de espera infinita. El calendario marcaba 1997. 10 años habían pasado desde aquel día en el parque de atracciones y, sin embargo, para María y Javier, el tiempo no se sentía como una línea continua, sino como un círculo vicioso que los devolvía una y otra vez al mismo momento. El instante en que la pequeña mano de su hija se soltó de la suya y se perdió entre la multitud. 10 años de buscar un rostro en cada esquina, en cada estación de tren, en cada fotografía de niños desaparecidos. 10 años de dormir con la misma pesadilla. La niña llamando a su madre entre el bullicio y nadie respondiendo. La casa había cambiado poco. La pintura de las paredes estaba más gastada, los muebles más viejos, pero todo seguía en su sitio, como si mover un objeto pudiera borrar la memoria de su hija. La habitación de la niña era un museo de lo que había sido: muñecas alineadas en la repisa, dibujos pegados en la pared con cinta amarillenta, un cuaderno de caligrafía abierto en la última página escrita. La cama seguía hecha, con las sábanas que ya no tenían olor a infancia, pero que nadie se atrevía a cambiar. María abría la ventana cada mañana para airear el cuarto, sacudía el polvo de los peluches y en silencio susurraba un «buenos días», como si su hija pudiera escucharla en algún lugar lejano. Las cartas seguían llegando, esporádicas, siempre sin remitente. Algunas prometían información, otras solo contenían palabras extrañas, símbolos, dibujos infantiles que helaban la sangre. Cada vez que un sobre caía bajo la puerta, María sentía el corazón latir tan fuerte que le dolía. Y aunque muchas veces resultaban ser bromas crueles o intentos de estafa, ella guardaba cada carta en la misma caja de madera, como si fueran piezas de un rompecabezas imposible de armar. Javier había empezado a perder la fe en esas cartas, pero nunca en el ritual de salir cada semana a poner un cartel nuevo en alguna calle, aunque el viento y la lluvia se los llevaran al día siguiente. Querido espectador, ¿puedes imaginar el peso de una década sin respuestas? 10 años en los que cada niño que ves en un supermercado podría ser el tuyo. 10 años en los que aprendes a reconocer la silueta de tu hija en otras niñas, solo para sentir el golpe de la realidad cuando se giran y no son ella. Dime en los comentarios, ¿desde qué ciudad nos estás viendo esta noche? Y si alguna vez cargaste una esperanza que sabías que podría romperte por dentro. Tu historia puede ser el abrazo que María habría necesitado en esos días interminables. En 2002, una pista pareció abrir una grieta en la oscuridad. Un hombre llamó a la policía asegurando que había visto a una joven con un lunar en el mismo sitio que la niña desaparecida tenía. María y Javier viajaron cientos de kilómetros con la ilusión, quemándoles el pecho, solo para encontrar a una muchacha que no tenía ninguna relación con su hija. La confusión, las falsas esperanzas, los viajes inútiles se convirtieron en un ciclo de dolor que les enseñó a contener la respiración cada vez que sonaba el teléfono. Ya no lloraban delante de nadie, ni siquiera el uno frente al otro. El dolor se había vuelto un compañero silencioso, un peso que aprendieron a llevar en la espalda sin decir palabra. La sociedad había cambiado. El parque ya no existía. La gente del barrio envejecía, pero María seguía dejando su flor blanca en la verja del centro comercial que reemplazó aquel lugar. Algunos transeúntes la miraban con curiosidad, otros con lástima, pero nadie interrumpía ese ritual. Cada flor era una oración sin palabras, una cuerda lanzada al vacío, esperando que alguien la sujetara del otro lado. En 2010, 23 años después de la desaparición, Javier enfermó gravemente. Pasó los últimos meses de su vida con una fotografía de su hija en la mesilla de hospital, la misma que habían usado en los carteles desde el primer día. Sus últimas palabras a María fueron un susurro apenas audible.
No dejes de buscarla, aunque yo ya no esté. Su muerte no apagó la esperanza, pero convirtió la búsqueda en un acto aún más solitario. María seguía visitando comisarías, contactando asociaciones de desaparecidos, enviando cartas, subiendo fotos antiguas a páginas de ayuda. Nunca se cansó de contar la misma historia a quien quisiera escucharla, aunque el mundo entero parecía haber olvidado a su niña. Querido espectador, cuando escuchas esto, quiero que te pongas en el lugar de una madre que ha visto pasar 3 décadas sin poder cerrar sus ojos por completo al dolor. Dime, ¿qué crees que mantiene viva a alguien después de perder tanto? ¿Es la esperanza, la fe o el simple miedo a olvidar? Déjame tu respuesta en los comentarios. Tal vez juntos podamos entender cómo el amor de una madre sobrevive al tiempo y al silencio. Los años siguientes fueron de una rutina extraña. Despertar, revisar el buzón esperando una carta, encender la vela blanca, limpiar la habitación intacta, dejar una flor en la verja. Ninguna pista verdadera, solo rumores y sombras. Hasta que, en 2020, un hecho inesperado alteró el curso de esa historia congelada. Una amiga de la familia le habló de algo llamado Facebook, un espacio virtual donde millones de personas compartían fotos, recuerdos, nombres. Al principio, María no entendía qué era ni cómo funcionaba, pero la idea de que su hija pudiera estar en algún rincón de ese mundo digital se le clavó en la mente como una chispa que amenazaba con convertirse en fuego. 33 años después de perderla, algo dentro de ella volvió a respirar por primera vez en mucho tiempo. María creó una cuenta, subió las pocas fotos de su hija que conservaba y comenzó a buscar nombres parecidos, rostros que recordaban vagamente al de su niña, comentarios en grupos de ayuda para desaparecidos. Día y noche frente a una pantalla, los ojos enrojecidos, las manos temblorosas, el corazón latiendo como si pudiera romperle el pecho. Y fue entonces, tras semanas de búsqueda, que un perfil con una sonrisa familiar apareció en su pantalla. Una imagen que le heló la sangre y le devolvió una esperanza que había estado enterrada bajo capas de dolor durante más de 3 décadas. Pero esa parte es otra historia que aún late, que aún respira, que aún duele. María no durmió aquella noche. La pantalla del viejo ordenador iluminaba la habitación con un resplandor pálido, casi fantasmagórico. Allí estaba, en un perfil cualquiera de Facebook, el rostro de una mujer joven que tenía la misma curva en la sonrisa que su hija, los mismos ojos almendrados, la misma pequeña cicatriz sobre la ceja izquierda. 33 años habían pasado, pero María habría reconocido ese gesto entre millones. La fotografía parecía tomada en un parque, con árboles y niños jugando al fondo. La joven estaba sentada en el césped, sosteniendo una taza de café, sin saber que en ese instante alguien a miles de kilómetros la miraba y sentía el mundo detenerse. El cursor titilaba en la caja de mensaje, esperando que las palabras salieran, pero las manos de María temblaban demasiado. No sabía qué escribir. ¿Eres mi hija? ¿Te busco desde 1987? Cada frase sonaba como un grito en un espacio donde no había eco. Cerró los ojos e intentó respirar, pero el aire le quemaba los pulmones. Cada segundo que pasaba sin escribir le parecía una eternidad y al mismo tiempo un abismo del que podía no haber retorno. Cerró el portátil de golpe y apoyó la frente sobre la mesa. Sentía miedo, un miedo que no había sentido en años, porque si esa joven era su hija, todo el dolor de 3 décadas podría transformarse en un nuevo comienzo, pero si no lo era, si se equivocaba, si era otra ilusión rota, tal vez ya no tendría fuerzas para levantarse otra vez. Querido espectador, ¿qué habrías hecho tú en su lugar? ¿Enviarías el mensaje de inmediato o esperarías, temiendo destruir una frágil esperanza? Dime en los comentarios, ¿desde dónde nos ves? ¿Qué haría tu corazón si después de toda una vida de ausencia, una imagen pudiera devolver o romper todo lo que te queda? A la mañana siguiente, María volvió a encender la vela blanca en la mesilla de noche, como hacía cada día desde 1987, pero esa vez el ritual tenía otro peso. Miró el retrato de su hija niña y luego la pantalla del ordenador, donde la foto del perfil aún
Estaba abierta. Dos imágenes separadas por el tiempo, por el misterio, por la vida entera que nunca compartieron. Pasó horas observando cada detalle. El lunar en la mejilla, el brillo en los ojos, la forma de sujetar la taza. No cabía duda. Tenía que escribirle. Pero cuando finalmente lo hizo, sus palabras fueron tímidas, casi un susurro digital. Perdona, tal vez me equivoque, pero tu rostro me resulta familiar. ¿Podríamos hablar? Pasaron horas sin respuesta. Cada minuto caía como una gota, pesada en un estanque oscuro. María se quedaba inmóvil frente a la pantalla, con los dedos entrelazados, rezando a un Dios que había dejado de entender hacía mucho tiempo. La respuesta llegó al día siguiente. Un simple «Hola, ¿nos conocemos?». Solo 6 palabras, pero lo suficientemente fuertes para hacerle temblar el alma. María no contestó de inmediato. Sabía que cualquier palabra podía cambiarlo todo. Pasó días escribiendo y borrando mensajes, intentando encontrar un punto medio entre el miedo y la necesidad de decir la verdad. Al final, envió otro mensaje. Creo que podría conocerte desde hace mucho tiempo. ¿Has escuchado alguna vez la historia de una niña desaparecida en 1987 en un parque de atracciones? La joven tardó en contestar. Los días parecían interminables, llenos de una tensión que la desgarraba por dentro. María apenas comía, apenas dormía. Vivía con el portátil abierto en la mesa del comedor, esperando ver el pequeño punto verde encenderse junto al nombre de aquella mujer. A veces se sorprendía a sí misma acariciando la pantalla como si pudiera tocarla, como si pudiera cruzar los años y borrar el vacío entre ellas. Querido espectador, mientras escuchas esto, imagina la fuerza de ese instante. 33 años de búsqueda comprimidos en unas cuantas palabras en una pantalla. La vida entera de una madre reducida a la espera de un mensaje que podía salvarla o acabar de romperla. Tienes en tu corazón alguien a quien quisieras escribir, pero el miedo te ha detenido. Déjamelo en los comentarios. Tal vez juntos encontremos la valentía que María necesitaba en ese momento. Una noche, la joven respondió con algo que hizo que la respiración de María se cortara. Mis padres me adoptaron cuando tenía 7 años. Me dijeron que no había información sobre mi familia biológica. Siempre sentí que algo faltaba. María se llevó las manos a la boca y dejó que las lágrimas corrieran sin control. Era una pista, una posibilidad, un hilo real por primera vez. En 33 años, esa mujer podría ser su hija, o podría ser otra coincidencia cruel del destino. La duda y la esperanza se mezclaban como veneno y cura en el mismo frasco. Decidieron intercambiar más mensajes, hablar de recuerdos, de marcas en la piel, de canciones de cuna. Cada coincidencia parecía un latido nuevo en el corazón gastado de María. Cada silencio entre respuestas era un golpe que la devolvía al vacío. Finalmente, la joven aceptó hacer una videollamada, un rostro frente a otro, el pasado frente al presente, una verdad esperando al otro lado de la pantalla. Pero la llamada no llegó ese día, ni el siguiente. La joven desapareció de la plataforma durante semanas. No había mensajes. No había señales. María sintió que la vida volvía a cerrarse sobre ella, como si el destino se burlara de nuevo, como si el universo le negara incluso la posibilidad de saber. El silencio regresó, más pesado que nunca, pero esta vez había algo distinto en los ojos de María, una chispa que ni 33 años de oscuridad habían logrado apagar, porque ahora había un nombre, un rostro, una posibilidad. Y mientras esa mínima luz siguiera encendida, la búsqueda no había terminado. Las semanas siguientes fueron un océano inmóvil. María se despertaba cada día con la esperanza de ver una notificación en la pantalla, una señal de que aquella joven, quizás su hija, había decidido volver a escribir. Pero la ventana de chat permanecía vacía, un espacio blanco que se sentía más frío que cualquier invierno. La incertidumbre se convirtió en un nuevo tipo de tortura. Después de 33 años de silencio absoluto, recibir un hilo de esperanza y perderlo otra vez era como revivir el día de la desaparición, una y otra vez en cámara lenta. El pequeño pueblo donde María vivía había aprendido a convivir con su dolor. Los vecinos sabían que la habitación de la niña seguía intacta, que cada aniversario
María llevaba una flor blanca al terreno donde alguna vez estuvo el parque de Mindomes Atracciones. Pero esta vez había algo distinto en su andar, una mezcla de fragilidad y de fuego contenido, como si en cualquier momento pudiera derrumbarse o empezar a correr sin mirar atrás. Solo unos pocos sabían del perfil en Facebook, y aun ellos no se atrevían a decir nada que pudiera romper el frágil equilibrio entre la esperanza y el miedo. Querido espectador, dime algo. ¿Has vivido alguna vez la espera que duele en los huesos? Esa en la que el tiempo se vuelve líquido espeso, donde los segundos son cuchillos lentos cortando la respiración. Escribe en los comentarios, ¿desde qué ciudad nos estás viendo? Y cuéntame si alguna vez te aferraste a un hilo tan delgado que parecía capaz de cortarse con un simple soplido. María vivía en ese estado cada día desde la desaparición, pero ahora, con esa posibilidad frente a ella, la espera era una prisión más cruel que nunca. Una tarde lluviosa, incapaz de soportar el silencio, María decidió escribir un último mensaje. Solo quiero saber si estás bien. Si no eres quien busco, lo entenderé, pero por favor, dime algo. Envió el mensaje y se quedó sentada, con las manos cruzadas sobre el regazo, mirando la pantalla como si pudiera obligar a que apareciera la respuesta. Pero no llegó. Esa noche tampoco, ni las siguientes. Cada día parecía un eco del anterior. El mismo café frío en la mesa, el mismo parpadeo del cursor, la misma vela consumiéndose en la mesilla de noche. Pasaron 2 meses así, hasta que una notificación rompió el silencio. Un mensaje corto, casi tímido, que decía: «Perdón por desaparecer, necesitaba tiempo para pensar». María sintió un temblor recorrerle todo el cuerpo, una mezcla de alivio y terror. La joven explicaba que su infancia antes de los 7 años era una niebla llena de huecos, que había tenido pesadillas de un parque, de una mano soltándose, de una voz llamándola por un nombre que no usaba desde que la adoptaron. Cada palabra era una aguja clavándose en la memoria de María, porque coincidía con la pesadilla que ella misma había vivido durante décadas. Comenzaron a hablar más seguido. La joven confesó que sentía miedo, que no sabía si quería abrir esa puerta, que su vida actual estaba llena de preguntas que no quería responder. María, con una paciencia nacida del dolor, le prometió que no exigiría nada, que solo quería estar allí, escucharla, contarle historias de cuando era un bebé, mostrarle las fotos amarillentas que había guardado como tesoros. Poco a poco, los mensajes se volvieron más largos, más íntimos, más llenos de un afecto que parecía reconocerse sin explicación. Pero la duda seguía ahí, como una nube que no se disipa. ¿Era realmente su hija o el destino le estaba jugando la broma más cruel de todas? Querido espectador, mientras oyes estas palabras, imagina esa delgada línea entre la verdad y la ilusión. ¿Qué harías tú si tu corazón gritara sí, pero tu mente temiera un no? Dime en los comentarios. ¿Te lanzarías al vacío de la verdad aunque pudieras romperte para siempre? Un día la joven envió un mensaje que cambió todo. Si quieres, podríamos encontrarnos. María leyó y releyó esas palabras hasta que el sol salió por la ventana. El corazón le latía tan fuerte que sentía que podía detenerse en cualquier momento. 33 años de búsqueda podían terminar en un solo encuentro, pero también podían romperse para siempre si la realidad no coincidía con la esperanza. Pasó los días siguientes sin dormir, preparando una pequeña caja con recuerdos para llevar, la manta de bebé que nunca había podido guardar, un colgante con la inicial de su hija, una fotografía del parque el último día que estuvieron juntas. El día del encuentro, la ciudad parecía cubierta por un velo espeso. María tomó el autobús hacia un café céntrico, con la caja de recuerdos en las manos. Cada parada le parecía un siglo. Cada rostro desconocido en la calle se confundía con el de una niña que ya no era niña. El café estaba casi vacío cuando llegó. Se sentó junto a la ventana, pidió un té que no probó y esperó. La puerta se abrió varias veces, pero no era ella, hasta que, finalmente, una joven de cabello castaño, mirada temblorosa y manos apretadas en los bolsillos, entró y buscó el rostro de María. Los ojos de ambas se encontraron y el tiempo se detuvo. No hicieron falta palabras para sentir el peso de 3 décadas flotando en el aire.
María quiso correr hacia ella, abrazarla, decirle todo lo que había guardado en el pecho, pero se contuvo. La joven se acercó lentamente, se sentó frente a ella y solo dijo, «Hola». La voz era un eco lejano de una infancia perdida. Ninguna de las dos lloró, ninguna de las dos habló mucho. Se quedaron mirándose, como si intentaran reconocerse en las grietas del tiempo. Cuando finalmente hablaron, las palabras fueron torpes, llenas de pausas. Hablaron de recuerdos vagos, de la vida que no compartieron, del miedo de abrir heridas antiguas. Ninguna quiso preguntar lo esencial todavía. No era el momento de una prueba de ADN ni de certezas científicas. Era el momento de sentir, de recuperar aunque fuera un instante robado por el destino. Y en esos minutos, aunque el mundo siguiera girando afuera, María volvió a ser madre y la joven volvió a ser hija, aunque fuera en un silencio tan frágil que podía romperse con un suspiro. Los días siguientes al encuentro fueron una mezcla de vértigo y calma extraña. María regresó a casa con la caja vacía. La joven había aceptado llevarse la manta y la fotografía del parque, los únicos objetos que habían sobrevivido a 3 décadas de ausencia. Esa noche, por primera vez en 33 años, María apagó la vela de la mesilla antes de dormir. No era que la búsqueda hubiera terminado, era que, por un instante, el vacío se había llenado con un gesto real, con la tibieza de unas manos, que parecían las mismas que había perdido en 1987. Pero la incertidumbre seguía siendo una sombra persistente. Aún no había pruebas, solo miradas y recuerdos borrosos que podían ser invenciones de la memoria. La joven, cuyo nombre ahora María repetía en voz baja como un rezo, Clara, no estaba lista para hablar de ADN ni de verdad absoluta. Quería tiempo, quería comprender qué significaba todo aquello sin arruinar la vida que había construido lejos de esa historia de desaparición. María aceptó, aunque en su corazón la paciencia dolía como un hierro candente. Querido espectador, dime algo. ¿Serías capaz de esperar después de 33 años, con la verdad tan cerca que podrías tocarla y tan lejos que podría escaparse de tus manos? Cuéntame en los comentarios, ¿desde dónde nos estás viendo? Si tendrías la fuerza para vivir día tras día entre la esperanza y el miedo de perderlo todo otra vez. Durante las semanas siguientes, comenzaron a verse más seguido. Los encuentros eran sencillos. Un café, un paseo por un parque distinto al de aquella tarde maldita de 1987, un banco compartido bajo un árbol. Clara escuchaba las historias de una infancia que no recordaba, de 1900. Canciones de cuna que parecían ecos en sus sueños, de una risa que alguna vez fue suya y que ahora pertenecía a una vida ajena. A veces, al hablar, María se detenía a mitad de una frase, temiendo que un recuerdo demasiado nítido rompiera el frágil vínculo que se estaba formando. Otras veces, Clara la miraba en silencio, como si quisiera creer y no pudiera. Hubo momentos de ternura inesperada. Un día, mientras caminaban por la ciudad, Clara se detuvo frente a una tienda de juguetes y, sin saber por qué, señaló un pequeño conejo de peluche. Dijo que tenía la sensación de haber tenido uno igual cuando era niña, pero que nunca supo de dónde venía esa imagen. María reconoció en silencio aquel juguete. Era idéntico al que llevaba su hija el día de la desaparición. No dijo nada, solo respiró hondo para no romperse allí mismo, en plena calle. Las dudas, sin embargo, seguían creciendo en los bordes de la relación. Clara había descubierto recientemente documentos de su adopción que hablaban de un abandono, no de un secuestro ni de una desaparición. Papeles firmados por manos que no reconocía, datos que no coincidían con la historia de María. Cada conversación sobre ese tema terminaba en un silencio espeso, un silencio que parecía un muro levantado entre ambas. A veces, la joven desaparecía de nuevo durante días, como si necesitara alejarse para no ahogarse en ese torbellino de emociones contradictorias. María, por su parte, seguía sosteniendo su ritual. Aunque ya no encendía la vela, cada noche mantenía el cuarto intacto, como un santuario. Sobre la cama seguía el vestido rosa con olor a tiempo detenido, los zapatos pequeños alineados como si esperaran unos pasos que no llegaban. Y cada mañana, antes de salir, dejaba la puerta entreabierta.
Un gesto repetido durante 3 décadas que aún no podía abandonar. Era su manera de decirle al destino que, pasara lo que pasara, ese espacio siempre estaría esperando. Querido espectador, ¿qué harías si el amor que sientes por alguien no necesita pruebas, pero el mundo te exige certezas? ¿Seguirías adelante con solo la intuición o te aferrarías a los documentos, a la ciencia, a lo que otros dicen que es verdad? Déjame tu respuesta en los comentarios. Quizás tu voz pueda dar luz a esta historia, a la lucha silenciosa de una madre que solo quiere recuperar lo perdido. El vínculo entre ambas fue creciendo en esas pequeñas grietas del tiempo. Clara comenzó a visitar la casa de María, primero con cautela, luego con una curiosidad que parecía infantil. Se detenía frente a las fotos, preguntaba nombres, tocaba los juguetes alineados en los estantes. Una tarde, se sentó en la cama intacta y con un hilo de voz dijo: «No sé por qué, pero este lugar me parece familiar». María no respondió, solo se sentó a su lado y le tomó la mano, temblando por dentro, porque esa era la frase que había esperado escuchar durante toda una vida. Sin embargo, los fantasmas del pasado no tardaron en regresar. Los medios locales, enterados de que una posible identificación estaba en curso, empezaron a hurgar en la historia. Viejos titulares de 1987 fueron desempolvados. Niña desaparecida en parque de atracciones. Sin pistas, sin rastros, sin respuestas. Los vecinos murmuraban, algunos alentando la esperanza, otros dudando de que la joven fuera realmente la niña perdida. La presión se convirtió en un peso insoportable para Clara, que nunca había pedido estar en el centro de una historia así. Su vida privada comenzaba a agrietarse y la relación con María parecía pender de un hilo otra vez. Una tarde, después de un día de preguntas dolorosas y miradas inquisitivas, Clara explotó: «¿Y si no soy tu hija? ¿Y si todo esto no es más que un error?». La frase cayó como un relámpago en medio de un cielo ya oscuro. María se quedó en silencio, con las manos sobre la mesa, sin saber cómo sostenerse. Lo único que logró decir fue: «Incluso si no lo eres, ya te quiero como si lo fueras». Y en esas palabras había un peso de 33 años, de amor contenido, de dolor transformado en un lazo que ni la incertidumbre podía romper. Los días que siguieron a aquella conversación fueron un descenso lento hacia el mismo abismo que María había conocido en 1987. Clara dejó de responder a los mensajes. No contestaba llamadas, no aparecía en los cafés donde solían encontrarse, no cruzaba la puerta de la casa que había empezado a visitar. Era como si un viento invisible la hubiera borrado otra vez, como si el destino, cruel y obstinado, quisiera repetir la historia paso a paso. María volvió a vivir cada minuto de aquel pasado. El teléfono que no sonaba, las ventanas abiertas esperando una silueta que no llegaba, los pasillos demasiado silenciosos para un corazón que gritaba por dentro. La prensa no ayudaba. Una cadena local había convertido el caso en una historia de morbo y especulación. ¿Será realmente la niña desaparecida en el parque de atracciones en 1987? ¿O una impostora buscando atención? Los titulares se multiplicaban como cuchillos. Algunos vecinos, bien intencionados o no, le llevaban recortes de periódicos viejos a María. Le decían que no se hiciera ilusiones, que la joven podía estar mintiendo. Cada palabra era un golpe seco, pero ninguno tan doloroso como el vacío del chat en el teléfono. El mismo cursor parpadeando, esperando respuestas que nunca llegaban. Querido espectador, te pregunto a ti, ¿has sentido alguna vez que la vida te está castigando 2 veces por el mismo dolor? ¿Que el destino se empeña en arrancarte la misma persona una y otra vez? Déjame tu respuesta en los comentarios y dime desde qué ciudad nos estás viendo. Tu voz puede acompañar a quienes han esperado años por alguien que quizás nunca regrese. Las noches se hicieron más largas. María volvió a encender la vela en la mesilla, un ritual que había dejado atrás, pero que ahora parecía la única manera de resistir. Se sentaba frente a la caja de recuerdos vacía, miraba el espacio donde la manta había estado y sentía que todo había sido un sueño demasiado frágil para durar. Por momentos se odiaba por creer, por abrir una herida cerrada a medias, por pensar que la justicia emocional existía. Por otros, se aferraba a la idea de que Clara estaba confundida,
asustada, que volvería como la niña que una vez se le escapó de la mano entre la multitud del parque. Pasaron 2 semanas así, hasta que una carta llegó por debajo de la puerta. No tenía remitente, solo un sobre blanco con el nombre de María escrito en una caligrafía torpe, temblorosa. Dentro había unas pocas líneas. No puedo con la presión. No sé quién soy, y todo el mundo me dice cosas distintas. Necesito desaparecer otra vez. Perdón. Las palabras estaban manchadas, como si alguien las hubiera escrito con lágrimas en los ojos. María apretó la carta contra el pecho, sin fuerzas para llorar, solo sintiendo un vacío más hondo que nunca. El parque de atracciones había sido demolido años atrás, convertido en un terreno baldío cubierto de hierbas secas y trozos de cemento olvidados. Una tarde, incapaz de quedarse en casa, María fue allí. Caminó entre los restos oxidados, como si buscara huellas invisibles en el polvo. En su bolso llevaba la carta, la fotografía que Clara había tomado y el viejo conejo de peluche que nunca había sido entregado. Se sentó en el lugar donde recordaba haber comprado un helado aquel día maldito de 1987 y por primera vez en mucho tiempo dejó que el silencio la envolviera sin resistencia. Era un silencio distinto, no de espera, sino de rendición temporal. Querido espectador, si estuvieras en los zapatos de María, ¿seguirías buscando después de tanto dolor repetido o dejarías que el tiempo cierre las heridas como pueda? Escríbeme en los comentarios. Historias como esta, aunque parezcan lejanas, son el espejo de muchas vidas marcadas por desapariciones y esperas interminables. Una semana después, un pequeño gesto encendió una chispa en medio de la oscuridad. En el perfil de Clara apareció una única publicación, una foto del conejo de peluche sobre una mesa, sin texto, sin explicación. Nadie más entendería el mensaje, pero para María era un llamado silencioso, un hilo invisible tendido entre ellas. Sin pensarlo 2 veces, le envió un mensaje. No importa dónde estés ni cuánto tiempo necesites, siempre estaré aquí. No hubo respuesta, pero por primera vez desde la desaparición, María sintió que ese lazo no se había roto del todo. Los días continuaron pesados, pero diferentes. María comenzó a caminar por el pueblo cada tarde, a dejar la puerta de su casa entreabierta como siempre, a encender la vela no como un acto de dolor, sino como una señal para quien quisiera volver. La gente comentaba, preguntaba, insistía en cerrar el capítulo, pero María ya no buscaba el cierre. Había aprendido a la fuerza que algunas historias no tienen un final claro, que el amor por un hijo perdido no depende de documentos ni de certezas, sino de la capacidad de seguir esperando en silencio, aun cuando el mundo entero te pide que olvides. El verano se deslizaba lento, cuando un pequeño detalle, casi imperceptible, volvió a romper la calma frágil que María había construido. Una tarde de septiembre, mientras revisaba mensajes antiguos en su teléfono, vio una notificación inesperada. Alguien había etiquetado su nombre en una publicación de un grupo privado dedicado a personas desaparecidas. La publicación era breve, una sola imagen pixelada de un carnet de identidad extraviado en una estación de autobuses a 3 ciudades de distancia. El nombre que figuraba en el documento era el que Clara había compartido con ella, pero la foto era distinta, más reciente, con una expresión en los ojos que mezclaba miedo y soledad. María sintió que el corazón se le aceleraba como no lo hacía desde aquella primera vez que vio el perfil en línea. Las manos le temblaban mientras intentaba contactar a la persona que había encontrado el carnet. No obtuvo respuesta inmediata, pero el simple hecho de saber que Clara estaba en algún lugar, viajando sola, perdida en su propio laberinto, reabrió todas las heridas y esperanzas de golpe. Sabía que no podía quedarse inmóvil esta vez. Algo dentro de ella le gritaba que el destino les estaba ofreciendo una última oportunidad. Querido espectador, imagina esto. Llevas más de 30 años esperando una verdad y cuando por fin se acerca, vuelve a escaparse, dejándote solo con pistas frágiles, como migas de pan en un camino incierto. ¿Seguirías? ¿Persiguiéndolas sin saber si te llevarán a casa o a otra decepción? Déjame tu respuesta en los comentarios y dime desde qué ciudad nos estás viendo. Tal vez tu experiencia pueda guiar a madres como María, atrapadas en la frontera entre la esperanza y el miedo.
Con la ayuda de una organización de búsqueda de personas, María viajó hasta la estación donde habían hallado el carnet. El lugar era gris, con bancos metálicos fríos y anuncios que repetían destinos lejanos en un eco mecánico. Allí, nadie recordaba haber visto a la joven. El carnet había sido encontrado en el suelo, cerca de una máquina de billetes, como si lo hubiera dejado caer deprisa o deliberadamente. Entre la multitud apresurada de viajeros, la ausencia de Clara era más ruidosa que cualquier megafonía llamando a un autobús perdido. De regreso al hotel, María abrió el sobre donde guardaba la carta que Clara le había dejado semanas atrás. La leyó una y otra vez, buscando señales escondidas, pistas que pudieran guiarla. Sus manos se detenían en las manchas de tinta, como si en ellas estuviera grabada la ubicación de su hija. Nada, solo un dolor silencioso y esa sensación de estar siempre un paso detrás, siempre llegando tarde al momento en que podría abrazarla de verdad. Días después, otro mensaje apareció en la bandeja de entrada de María. Esta vez no era un extraño ni un perfil anónimo. Era Clara, un texto breve, casi desesperado. Estoy bien, pero no puedo volver ahora. Demasiadas voces, demasiada confusión. Solo quiero paz. No había ubicación, ni explicación, ni promesas. Solo un grito ahogado en palabras digitales. María respondió al instante, diciéndole que la amaba, que no necesitaba certezas para sentir que era su hija. No hubo respuesta, pero el mensaje no se borró, y eso bastaba para que María sintiera que el hilo invisible seguía ahí, tenso, pero vivo. Querido espectador, ¿crees que a veces las personas se pierden no porque no puedan ser encontradas, sino porque tienen miedo de encontrarse a sí mismas? ¿Qué harías si tu hijo perdido te pidiera distancia, aun sabiendo el dolor que eso te causa? Cuéntame tu reflexión en los comentarios. Quizás tus palabras puedan dar consuelo a tantas familias que viven historias parecidas. Esa noche, María no durmió. Se sentó en la ventana del hotel, mirando las luces lejanas de los autobuses que llegaban y partían. Cada vez que uno frenaba, su corazón daba un salto, como si Clara pudiera bajar de él en cualquier momento. Pero las puertas se abrían y cerraban y ninguna figura familiar aparecía. Era la misma espera de 1987, solo que ahora, con la carga de 3 décadas de soledad encima. Antes de regresar a casa, María dejó una nota en la estación, en el tablón de anuncios donde la gente dejaba mensajes para viajeros desconocidos. Escribió: «Clara, no importa dónde estés ni cuánto tardes, aquí estaré, como aquella tarde en el parque, con la mano extendida para no soltarte nunca más». No sabía si alguna vez leería esas palabras, pero las dejó allí, como una promesa silenciosa al destino que tantas veces les había sido cruel. En el viaje de vuelta, con la nota dejada atrás y el carnet guardado como una nueva pista sin resolver, María comprendió algo. Su historia con Clara no era una línea recta que terminaba en un reencuentro feliz. Era un círculo interminable de pérdidas y destellos de esperanza, un laberinto donde cada puerta podía ser salida o entrada al mismo dolor. Sin embargo, no podía renunciar. 33 años de amor no se borran con silencios ni con ausencias. El otoño había cubierto el pueblo de un silencio espeso cuando una llamada inesperada y casi irreal llegó a casa de María. La voz al otro lado era débil, temblorosa, casi un susurro que parecía venir desde otro tiempo. «Mamá». La palabra atravesó el auricular como un latido antiguo, roto, y María tardó varios segundos en reaccionar, como si temiera que todo fuera un sueño. No alcanzó a preguntar nada antes de que la línea se cortara, dejando solo un pitido largo y la sensación de que el universo le había permitido escuchar una esperanza viva, aunque fuera por un segundo. Esa noche no hubo sueño, solo una vigilia interminable frente al teléfono, esperando que sonara de nuevo. Al amanecer, cuando el cielo comenzaba a teñirse de gris pálido, María notó algo extraño en la puerta de la casa. Una caja pequeña, de cartón, con su nombre escrito en la misma letra temblorosa que había leído en la carta semanas antes. El corazón le latía tan fuerte que temía romper el silencio del barrio al abrirla. Dentro había 3 objetos: una fotografía de un parque de atracciones, envejecida y con bordes rasgados,
un boleto antiguo, amarillento, de 1987, y el conejo de peluche que María había guardado todos esos años, pero ahora con un lazo rojo atado al cuello, un lazo que no estaba cuando lo perdió por primera vez. María se derrumbó en la silla, abrazando los objetos como si fueran un cuerpo vivo. No entendía cómo habían llegado allí, ni quién los había dejado, pero el mensaje era claro. Clara había estado cerca, lo suficiente para encontrar ese recuerdo y devolverlo, lo suficiente para decir sin palabras: te recuerdo, te busco también. La caja era una cicatriz abierta y un hilo de esperanza al mismo tiempo. Por primera vez en mucho tiempo, el silencio no era solo pérdida, era un puente tendido entre dos soledades. Querido espectador, detente un momento y piensa: ¿alguna vez un objeto, una fotografía, un gesto aparentemente simple te hizo sentir que alguien ausente seguía contigo, aunque todo lo demás dijera lo contrario? Déjamelo en los comentarios y dime desde qué ciudad estás viendo este video. Las historias de amor y ausencia se sostienen con pequeños milagros como este, compartidos de un corazón a otro. María llevó la caja a la mesa del comedor y se quedó horas observando cada detalle. La foto mostraba la entrada del parque tal como estaba aquel día, los globos flotando en el cielo, la multitud, las luces de colores. En Nindos, un rincón casi borroso, se veía una figura infantil con un vestido azul muy parecido al que llevaba Clara cuando se perdió. El boleto, con la fecha impresa en tinta desvanecida, era de un juego mecánico que María nunca había recordado haber visitado. Era como si Clara, en algún rincón de su memoria fragmentada, hubiese encontrado una pieza olvidada del rompecabezas y se la enviara a su madre para decir: yo también estoy buscando respuestas. Las autoridades, una vez más, fueron alertadas. Vinieron, hicieron preguntas, fotografiaron la caja, hablaron de pruebas de ADN, de huellas dactilares, de procedimientos, pero para María esas palabras eran ruido. Lo único que importaba era la certeza íntima de que Clara estaba viva, moviéndose en algún lugar cercano, luchando contra un laberinto de voces, recuerdos rotos y miedos que no la dejaban volver. La ciencia podía prometer certezas, el corazón ya las tenía, aunque no pudiera demostrarlas. Pasaron 3 días de espera tensa. Cada ruido en la calle hacía que María corriera a la ventana. Cada sombra al otro lado de la puerta parecía un posible abrazo. Y entonces la segunda llamada llegó, esta vez más larga, más cargada de respiraciones entrecortadas. «Mamá, no sé si puedo quedarme, pero quería oír tu voz». María respondió despacio, con lágrimas cayendo en silencio. «No importa dónde estés, mi casa siempre será tu casa. Yo siempre seré tu madre». No hubo promesas, no hubo planes, solo una conexión frágil, como un hilo tendido en medio de una tormenta, pero suficiente para mantenerlas unidas. Querido espectador, en este punto te invito a detener el corazón junto al de María y Clara. ¿Qué harías si la persona que más amas te dice que está demasiado rota para volver, pero aún busca tu voz como refugio? ¿La obligarías a regresar o simplemente dejarías la puerta abierta para siempre? Escribe tu reflexión abajo. Estas preguntas son las que sostienen historias reales como esta, donde el amor y el miedo caminan de la mano. Las investigaciones oficiales no avanzaron mucho más. No había pruebas ni testigos, solo aquella caja y 2 llamadas llenas de lágrimas contenidas. Para muchos eran señales insuficientes. Para María eran todo. Era la prueba de que el vínculo entre madre e hija seguía vivo, aunque el mundo las hubiera separado durante más de 3 décadas. Esa noche, María encendió la vela del ritual, colocó la caja junto a ella y por primera vez desde 1987 dejó la ventana abierta no solo para esperar, sino para creer. El viento entró suave, moviendo las cortinas, como si alguien invisible acariciara el aire del hogar. Afuera, la calle seguía igual, callada y oscura, pero adentro algo había cambiado. Había una promesa silenciosa flotando, un pacto que no necesitaba palabras. Algún día, en algún lugar, sus caminos volverían a encontrarse. ¿Te está gustando esta historia? Deja un like y suscríbete al canal. Ahora vámonos a continuar con el video.
Han pasado 2 años desde aquella caja misteriosa y esas llamadas que parecieron romper la barrera del tiempo. María vive ahora en una rutina pausada, casi ritual, donde cada gesto es un hilo que la mantiene unida a su hija ausente. La casa ha cambiado poco. Los muebles siguen en el mismo lugar. La ventana sigue abierta cada noche. Y sobre la mesa del comedor descansa la caja con los 3 objetos que se convirtieron en su tesoro más sagrado. El conejo de peluche, con su lazo rojo, parece observar la puerta como si esperara verla abrirse en cualquier momento. Las mañanas son las más difíciles. El sonido de los pájaros en el jardín, el aroma del café recién hecho, el reloj marcando las 7:45, todo recuerda a un tiempo en que Clara salía corriendo al colegio, riendo, dejando atrás un eco de pasos pequeños. Ahora esos sonidos son ecos sin dueño, pero María se aferra a ellos como señales de que la vida sigue tejiendo el hilo que un día las reunirá. Cada taza de café que prepara, cada vela que enciende en silencio, es un mensaje invisible que viaja hacia donde sea que su hija esté. La policía cerró oficialmente el caso hace meses. Para ellos, sin pruebas nuevas, no había más camino que recorrer. Pero María nunca aceptó ese punto final. En la repisa del salón, junto a la foto en blanco y negro de Clara con 7 años, hay una carpeta azul con todas las pistas. El carnet hallado en la estación, la carta, la caja, los mensajes. Los repasa una y otra vez, no para entender lo inexplicable, sino para no olvidar que la historia de su hija sigue viva, respirando en algún rincón del mundo. Querido espectador, si alguna vez amaste a alguien que desapareció de tu vida, sabes que el tiempo no cura nada. Solo enseña a sostener el dolor sin romperte del todo. ¿Has sentido alguna vez esa ausencia que nunca se llena, por más años que pasen? Cuéntame en los comentarios desde qué ciudad nos estás viendo, porque tus palabras pueden ser consuelo para otras madres, otros padres, otros hermanos que viven historias como la de María y Clara. Algunas noches, cuando el viento sopla fuerte, María sueña que Clara toca la puerta y entra, sin decir palabra, solo dejando caer la mochila en el suelo y abrazándola hasta que el mundo desaparece. Sueña que vuelve a peinar su cabello, a oler ese perfume de infancia, a sentir que el universo les devuelve todo lo que les robó, y aunque despierta sola, esas imágenes le dan la fuerza para seguir esperando. La esperanza, aunque duela, es más dulce que la resignación. El parque de atracciones donde todo empezó fue demolido hace años. En su lugar hay un centro comercial, lleno de luces y ruido. María fue allí una sola vez para ver el espacio vacío donde su vida cambió para siempre. Caminó entre pasillos fríos, imaginando los globos flotando, las risas de los niños, los últimos pasos de Clara antes de perderse en la multitud. En un rincón del estacionamiento dejó un pequeño ramo de margaritas blancas, las flores que a su hija le gustaban cuando era niña. Las colocó en el suelo, sin palabras, y se marchó. El pasado, pensó, no se puede reconstruir, pero se puede honrar. En su jardín, María ha plantado un árbol pequeño, un ciruelo, que cada primavera florece con un rosa pálido y delicado. Cada vez que lo riega, le habla a Clara como si estuviera escuchándola, contándole sobre los días, sobre el clima, sobre las cosas simples de la vida que aún quisiera compartir con ella. Es su manera de mantener un diálogo con el vacío, de negarse a dejar que el silencio sea definitivo. Querido espectador, te invito a imaginar esta escena. Una madre sola bajo la luz dorada del atardecer, regando un árbol que crece despacio, con la esperanza de que algún día su hija vea sus flores y entienda que siempre hubo un hogar esperándola. ¿Alguna vez hiciste un gesto de bondad que cambió la vida de alguien sin saberlo? Escríbelo en los comentarios. Tal vez tu historia sea la chispa que le devuelva la fe a alguien que la perdió. Hoy, mientras la tarde cae y el cielo se tiñe de un azul profundo, María enciende una vela junto a la caja de recuerdos. El conejo de peluche parece sonreír bajo la luz tenue. Afuera, la calle está tranquila. Solo se escucha el canto lejano de un grillo. En la mesa, el boleto antiguo descansa sobre la fotografía, y la carta doblada y gastada sigue esperando una respuesta. María mira hacia la puerta y por un instante siente que los pasos de Clara se acercan. No es real, pero no importa. Hay presencias que se sienten más vivas que muchas personas a nuestro lado.
La cámara se aleja lentamente, dejando a María en ese rincón silencioso, con la vela encendida y la puerta entreabierta, como un faro que nunca deja de buscar a quien ama. La escena se congela en esa imagen, la promesa de un reencuentro que quizás nunca llegue, pero que vive en cada gesto, en cada respiración, en cada segundo que una madre sigue esperando a su hija perdida en algún rincón del mundo. ¿Alguna vez hiciste un gesto de bondad que cambió la vida de alguien sin saberlo? Déjalo en los comentarios y acompáñanos a contar más historias que merecen ser escuchadas. Suscríbete y mantente cerca de este rincón donde los ecos del amor y la esperanza nunca se apagan.